El verano en mi ciudad era un infierno. Las calles de Monterrey vibraban bajo el calor sofocante, y cada esquina parecía un horno abierto. Aquella tarde, después de recoger a mi hermano menor, Diego, de su entrenamiento de fútbol, lo dejé frente a la casa de su mejor amigo, Gabriel. Los dos pasaban las tardes jugando videojuegos y comiendo todo lo que pudieran encontrar en la cocina de alguien más. Cuando toqué el timbre, la puerta la abrió Silvia, la madre de Gabriel. Silvia era de esas mujeres que dejan una impresión duradera. Con 47 años, su porte elegante y sus ojos oscuros y perspicaces siempre parecían observar más de lo que mostraban. Su cabello castaño brillaba con un cuidado deliberado, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Vestía una blusa ligera, de esas que dejaban apenas entrever su clavícula, y unos jeans ajustados que resaltaban su figura esbelta. La primera vez que la vi, pensé que parecía fuera de lugar en nuestra tranquila colonia, como si perteneciera a un mundo más sofisticado. «Hola, Manuel, ¿verdad?», dijo, inclinándose levemente hacia la puerta. Su voz era cálida, pero tenía un tono firme, casi como si estuviera probándote. «Sí, buenas tardes, Silvia. Vine a dejar a Diego», respondí, tratando de ignorar cómo mi nombre sonaba diferente cuando ella lo decía. «Ah, pasa, pasa. Gabriel está en la sala», dijo apartándose para dejarnos entrar. Diego desapareció al instante, corriendo a encontrarse con su amigo, mientras yo me quedé en el umbral, dudando si marcharme o quedarme. Silvia me miró con una ceja arqueada, como si adivinara mi indecisión. «¿Quieres un vaso de agua? Está horrible el calor afuera», ofreció señalando hacia la cocina. «Sí, gracias. La verdad, se siente como si estuviera a punto de derretirme». La seguí hasta la cocina, donde el aire acondicionado parecía funcionar a máxima potencia. Silvia me sirvió un vaso y me lo entregó, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados mientras me observaba. «¿Qué haces estos días?», preguntó casualmente. «Nada muy emocionante. Trabajo por las mañanas y por las tardes ayudo a mi mamá con las cosas de la casa». Era la verdad, aunque sonara aburrida. «Ah, un hombre de familia. Eso es raro hoy en día». Su comentario fue acompañado de una sonrisa breve, pero algo en su mirada me hizo sentir como si hubiera algo más detrás de sus palabras. El sonido de una pelota botando rompió el momento. Gabriel y Diego habían salido al jardín y comenzaban a jugar en la pequeña cancha que Silvia y su esposo habían instalado hacía años, antes de separarse. Siempre están con energía. Ni el calor los detiene. Silvia suspiró, sacudiendo la cabeza mientras los miraba por la ventana. «Los envidio. Yo no aguantaría 5 minutos ahí afuera», dije buscando algo que decir para llenar el silencio. Ella se rió suavemente, y su atención volvió a mí. «Manuel, ¿me harías un favor?», preguntó, su tono cambiando ligeramente. «Claro, ¿qué necesitas?». «Tengo unas cosas pesadas en el garaje. Normalmente lo haría yo, pero parece que no me conviene forzarme demasiado últimamente». «No hay problema», respondí, aunque no pude evitar preguntarme qué significaba ese últimamente. Silvia me guió hacia el garaje, un espacio amplio y ordenado, aunque lleno de cajas apiladas. Había herramientas colgadas en las paredes, bicicletas y algunas cosas viejas que parecían olvidadas. Mientras me mostraba lo que necesitaba mover, me di cuenta de lo cerca que estábamos en ese espacio cerrado. La luz tenue que entraba por una ventana alta iluminaba solo parcialmente el lugar, creando un ambiente extraño, íntimo. «Solo hay que mover estas cajas al otro lado», dijo, señalando un rincón. Mientras me agachaba para tomar una de las cajas, sentí su mirada sobre mí. Cuando me incorporé, Silvia estaba a menos de 1 metro, observándome con una intensidad que me desconcertó.
Gracias por esto, Manuel. Su voz era suave, casi un susurro. No es nada. Intenté sonar casual, pero algo en el aire hacía imposible ignorar el peso de su proximidad. Silvia dio un paso hacia mí, y su mano rozó brevemente mi brazo al alcanzar una caja pequeña en la pila. No había nada en ese contacto que pudiera considerarse inapropiado, pero el efecto fue como un chispazo que recorrió mi piel. Nuestros ojos se encontraron, y algo en su expresión cambió. «Es curioso, ¿sabes?», dijo de repente, con una sonrisa apenas perceptible. «Siempre estás tan serio cuando vienes por Diego. Pensé que eras más callado». «No soy tan interesante como para hablar mucho», respondí, tratando de bromear, aunque mi voz salió un poco más ronca de lo esperado. «Creo que te subestimas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El garaje, con su atmósfera cargada y su silencio roto solo por los ecos lejanos de los niños jugando afuera, se convirtió en un espacio completamente diferente. Habíamos cruzado algo, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo aún. El momento en el garaje quedó flotando entre nosotros, como una pregunta sin respuesta. Silvia me miró por un instante más, y luego, como si nada hubiera pasado, giró hacia la pila de cajas y comenzó a ordenar. Mi corazón seguía acelerado, pero intenté centrarme en la tarea. Las voces de Diego y Gabriel, mezcladas con risas y gritos de competencia, llegaban desde el jardín. Era un recordatorio de que, aunque aquel espacio entre Silvia y yo parecía una burbuja aislada, no estábamos solos. Mientras movía las cajas, escuché un sonido metálico desde la entrada del garaje. Me volví y vi a Vicente, el tío de Gabriel. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y un andar confiado. Vestía una camisa desabotonada hasta el pecho y unas botas gastadas que resonaron al entrar. «Silvia, pensé que no habría nadie aquí», dijo Vicente, inclinándose para apoyarse contra la puerta del garaje. «Vine por la caja de herramientas que me dijiste». «Ah, claro, Vicente. Está en aquel estante». Silvia señaló con la mano mientras le lanzaba una sonrisa. «Manuel, este es mi cuñado». «Vicente, él es Manuel, el hermano mayor de Diego». Vicente me examinó brevemente y luego asintió con una sonrisa ladeada. «¿Te tienen de cargador ahora, chico?», preguntó con una risa grave mientras sacaba un cigarrillo del bolsillo de su camisa. «Algo así», respondí, intentando sonreír, aunque aún sentía el peso de lo ocurrido momentos antes. Vicente se adentró en el garaje, buscando entre las herramientas mientras comenzaba a hablar sobre la reciente pelea que había tenido con un cliente. Su tono era relajado, casi desinteresado, pero su presencia rompió la tensión que había llenado el espacio momentos antes. Silvia parecía aliviada, como si la llegada de su cuñado hubiera cambiado la dinámica de forma oportuna. Mientras tanto, Gabriel y Diego entraron corriendo, sudorosos y con la pelota aún en las manos. «Mamá, Vicente, ven a ver cómo le gané a Diego», gritó Gabriel, ignorando la mirada exasperada de Diego. «Mentiroso, fue un empate», protestó mi hermano lanzándole un codazo. «Ya, niños, no armen tanto alboroto aquí», dijo Silvia, aunque su sonrisa traicionaba cualquier intento de parecer seria. Vicente, sin embargo, aprovechó la oportunidad para involucrarse. «Un empate», dicen. «Eso hay que resolverlo con un desempate de verdad». A ver, vayan por la manguera. Vamos hacia hacer un mini partido con un poco de agua. Los chicos gritaron emocionados y corrieron hacia el patio, arrastrando a Vicente con ellos. Cuando volvimos a quedar solos, Silvia se apoyó contra la pared del garaje y dejó escapar un suspiro largo. «Siempre ha sido un terremoto ese Vicente», dijo, más para sí misma que para mí. «Pero al menos sabe entretenerlos. Parece que es el alma de las reuniones».
comenté aún intentando procesar el cambio de ambiente. A su manera, supongo, aunque a veces preferiría un poco más de calma. Su mirada volvió a mí, y durante un segundo, esa chispa anterior pareció reaparecer. Antes de que pudiera responder, otro ruido llegó desde el exterior. Esta vez era Rosa, la vecina de al lado, quien asomó la cabeza por la puerta abierta del garaje. Rosa era una mujer menuda y siempre enérgica, de unos 60 años, conocida en el vecindario por su habilidad para enterarse de todo. Llevaba un vestido floral y un sombrero de ala ancha que la hacía parecer recién salida de una revista de jardinería. «Silvia, ¿tienes un poco de sal? Me quedé sin nada, y ya sabes cómo son los domingos en los supermercados». «Claro, Rosa, dame un segundo». Silvia salió hacia la cocina, dejando a Rosa en la entrada del garaje. Rosa me miró con curiosidad, inclinando la cabeza como si intentara descifrar algo. «¿Y tú quién eres, joven?», preguntó con una sonrisa amafilada. «Soy Manuel, el hermano de Diego. Él y Gabriel están jugando en el patio». «Ah, claro, claro. Bueno, quédate alerta, porque esos dos son un peligro juntos». Rosa soltó una risa aguda antes de seguir con su inspección disimulada del garaje. «Silvia tiene un garaje tan ordenado. Siempre digo que esta mujer es demasiado eficiente para nuestro vecindario». «Eso parece», dije, sin saber cómo continuar la conversación. Silvia volvió con un pequeño recipiente de sal y se lo entregó a Rosa, quien se despidió rápidamente, asegurando que su comida estaría lista a tiempo gracias a ella. Cuando Rosa desapareció, Silvia cerró la puerta trasera con un chasquido definitivo, y el garaje quedó nuevamente en silencio. «Parece que todos tienen algo que buscar aquí hoy», comenté intentando aliviar el aire que se había vuelto nuevamente denso. «Tal vez sea porque saben que aquí siempre encontrarán lo que necesitan». Elena sonrió, pero sus ojos hablaban de algo más. El sonido del agua y las risas de los chicos llenaban el aire fuera del garaje, pero dentro, el ambiente era distinto. Silvia dio un paso hacia mí, cerrando un poco más la distancia que nos separaba. «Gracias por ayudarme con las cajas, Manuel». Su voz era baja, casi un susurro. «No es nada». Intenté mantener mi tono neutral, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza nuevamente. El espacio entre nosotros parecía desaparecer con cada segundo que pasaba. Había algo en su mirada, en la forma en que su mano descansó ligeramente sobre mi brazo, que hacía imposible negar lo que estaba sucediendo. El sonido del agua y las voces se volvieron un eco lejano, y en ese instante supe que estábamos a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. El contacto de la mano de Silvia sobre mi brazo duró apenas un segundo, pero ese breve instante fue suficiente para que todo a mi alrededor se tornara borroso. Sus dedos se retiraron con una lentitud deliberada, y sus ojos se encontraron con los míos, sosteniéndome en un silencio que parecía eterno. Afuera, el ruido de los chicos y Vicente jugando con la manguera seguía inundando el patio, pero dentro del garaje solo estábamos ella y yo. El momento se rompió abruptamente con la aparición de Andrés, el padre de Gabriel. Su llegada fue tan inesperada como la de los otros, pero su presencia tenía un peso distinto. Era un hombre alto y serio, de cabello gris cuidadosamente peinado y una camisa perfectamente planchada. Siempre parecía estar ligeramente fuera de lugar, como si cualquier cosa que no fuera su oficina lo incomodara. «Silvia, vine a buscar unos papeles que dejé en el escritorio de Gabriel», dijo desde la puerta, su tono formal como siempre. El rostro de Silvia se iluminó con una sonrisa cortés, aunque sus ojos se nublaron apenas un segundo. «Claro, Andrés. Pasa. Están en el cajón superior de su escritorio». Mientras Andrés cruzaba el garaje, mi cuerpo entero se tensó.
Su mirada me alcanzó brevemente, y aunque no dijo nada, sentí como si estuviera evaluándome. Silvia, por su parte, lo siguió con la mirada hasta que desapareció dentro de la casa. «Siempre tan meticuloso», murmuró, casi para sí misma. «¿Vienes seguido?», pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de lo indiscreto que sonó. «Lo justo y necesario. Ya no vivimos en el mismo mundo, aunque a veces parece que no puede dejar este atrás». Su respuesta estaba cargada de emociones que no podía descifrar del todo. Antes de que pudiera preguntar algo más, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió de nuevo la escena. Esta vez era Leticia, la hermana mayor de Gabriel, quien llegó cargando varias bolsas de supermercado. Tenía 22 años, una personalidad vivaz y una forma de moverse que irradiaba confianza. «Mamá, compré lo que me pediste, pero casi me atropellan porque estacionaron mal frente a la tienda». Leticia dejó las bolsas en el suelo con un resoplido. Luego me vio y sonrió. «Hola, Manuel. ¿También te tienen trabajando aquí?». «Algo así», respondí, intentando mantener el tono ligero mientras mi mente seguía enredada en los momentos anteriores. «Leticia, gracias. Déjalas ahí, y luego las acomodo», dijo Silvia con calma, como si intentara mantener el control en medio del caos creciente. Leticia comenzó a revisar las cajas del garaje, aparentemente buscando algo, mientras Andrés regresaba con un sobre en la mano. «Ya lo encontré. No te molesto más, Silvia. Nos vemos luego». Andrés hizo un gesto hacia mí antes de salir, sin esperar respuesta. Con su partida, el garaje volvió a quedarse en silencio, aunque esta vez con la presencia ahadida de Leticia, quien parecía no notar la tensión que aún flotaba en el aire. «¿Quieres que te ayude a mover esto?», preguntó Leticia señalando las cajas que quedaban. «No te preocupes, Manuel ya casi termina», respondió Silvia antes de que yo pudiera decir algo. «Bueno, si me necesitas, estaré en mi cuarto», dijo Leticia recogiendo sus bolsas y desapareciendo por la puerta que conectaba con la casa. Cuando finalmente volvimos a estar solos, Silvia suspiró profundamente y se apoyó contra la pared del garaje. «Es como si hoy todo el mundo hubiera decidido aparecer aquí». Su tono era relajado, pero había un destello de frustración en sus ojos. «Al menos no han venido más vecinos a pedir sal». Ella rió suavemente, y por un momento la tensión se disipó. Pero entonces su risa se apagó y su mirada volvió a cambiar. Era una mezcla de incertidumbre y algo más profundo, algo que parecía estar luchando por salir a la superficie. «Manuel», comenzó, pero su voz se quebró. «Dime». Silvia dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. Su mano se alzó, como si fuera a tocarme, pero se detuvo a medio camino. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver cada detalle: la curva de sus labios, el brillo de sus ojos, la duda que cruzaba por ellos. «No debería estar haciendo esto», murmuró, casi para sí misma. «¿Haciendo qué?». Su mirada me sostuvo un momento más, y entonces, sin previo aviso, retrocedió un paso y se giró hacia la puerta que daba al patio. «Será mejor que vaya a ver cómo están los chicos». Antes de que pudiera responder, desapareció por la puerta, dejando tras de sí un silencio abrumador. Me quedé allí, en medio del garaje, con las manos aún cubiertas de polvo de las cajas y una sensación de vacío que no podía explicar. Algo había comenzado, algo que ambos sabíamos que no podíamos ignorar, pero que ninguno parecía dispuesto a aceptar del todo. Desde el patio las voces de Vicente, los chicos y ahora Leticia llenaban el aire con risas y gritos. Pero dentro del garaje, todo estaba cargado de una tensión que no podía disipar. Habíamos cruzado un límite, aunque no supiéramos cómo o cuándo ocurrió exactamente. Y lo que siguiera después,
Lo sabíamos los dos. Ya no tendría vuelta atrás. La tarde había comenzado a desvanecerse en Monterrey, pero el calor seguía suspendido en el aire, mezclándose con el eco de las risas y voces provenientes del patio. Después de unos minutos en el garaje, decidí salir para aclarar mi mente. Pero lo que encontré fue todo menos tranquilidad. Vicente había improvisado un partido de fútbol con Gabriel y Diego, quienes, empapados por la manguera, correteaban entre risas y gritos. Leticia los observaba desde el porche, riendo a carcajadas mientras intentaba grabar todo con su teléfono. Silvia, de pie junto a una mesa de jardín, servía vasos de limonada, aunque su mirada viajaba constantemente hacia donde yo estaba. «¡Manuel!», gritó Vicente desde el centro del patio. «Ven, necesitamos un cuarto jugador». «No creo que sea buena idea. Ustedes ya parecen tenerlo bajo control. Nada de excusas. Ven aquí, chico». Vicente levantó un brazo y me lanzó un balón improvisado hecho con una camiseta enrollada. No tuve más remedio que unirme, aunque mi atención seguía dividida. El juego era intenso, lleno de bromas y empujones amistosos, pero cada vez que levantaba la vista, encontraba a Silvia mirándome desde su posición. Era una sensación extraña, como si el resto del mundo se difuminara cada vez que nuestros ojos se cruzaban. El partido terminó con un gol espectacular de Gabriel, que celebró como si estuviera en el estadio de Rayados. Leticia lo grabó todo, asegurándose de etiquetar a cada uno de nosotros cuando lo subiera a redes. Vicente, siempre el más entusiasta, sugirió que siguiéramos jugando, pero Silvia intervino. «Es suficiente, Vicente. Ya están agotados, y alguien tiene que limpiar todo este desastre». «Ah, Silvia, siempre tan práctica», bromeó Vicente, tomando un vaso de limonada mientras se sentaba en una silla. Mientras todos se dispersaban para secarse y cambiarse, Silvia se acercó a mí con una toalla en la mano. «Pareces cansado». Me la ofreció, sus dedos rozando los míos en el proceso. «Un poco. Estos chicos tienen demasiada energía. Tú también tienes lo tuyo. No te hagas menos». Sonrió, pero algo en sus ojos revelaba que sus palabras iban más allá del simple cumplido. Antes de que pudiera responder, Rosa, la vecina, apareció de nuevo, esta vez con su esposo Ernesto, un hombre bajo y rechoncho que siempre llevaba un sombrero para protegerse del sol. «Silvia», exclamó Rosa, caminando hacia ella con una bolsa en la mano. «Ernesto y yo íbamos al mercado y pensé en traerte unos mangos. Están en su punto». «Qué linda, Rosa. Gracias». Silvia tomó la bolsa y la dejó sobre la mesa. «¿Qué estaba pasando aquí? Parecía una fiesta», intervino Ernesto, mirando el césped mojado y los chicos corriendo alrededor. Nada demasiado emocionante, solo manteniendo a los niños ocupados. Silvia sonrió, como siempre, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia mí. La conversación continuó, y Vicente, siempre el anfitrión espontáneo, comenzó a contar historias del barrio, muchas de ellas exageradas para el deleite de Rosa y Ernesto. Leticia, por su parte, se unió a los chicos para ayudarlos a secar las sillas del jardín, mientras Gabriel insistía en repetir el gol que había marcado. Sin embargo, en medio de la charla animada, sentí que Silvia y yo éramos los únicos que no pertenecíamos del todo a ese momento. Era como si el aire entre nosotros se cargara de algo más con cada minuto que pasaba. Cuando Vicente sugirió abrir otra botella de cerveza, Silvia negó con la cabeza. «Ya es suficiente por hoy. Además, todavía queda mucho que limpiar». Los demás comenzaron a despedirse poco después. Rosa y Ernesto fueron los primeros en marcharse, seguidos por Leticia, que subió a su habitación para prepararse para una salida con sus amigas. Vicente, tras varias bromas más, decidió irse también, dejando el patio en un silencio que parecía aumentar con cada paso que se alejaba. «Bueno, parece que volvimos a estar solos».
dijo Silvia recogiendo los vasos vacíos de la mesa. «Si quieres, te ayudo con esto». Levanté una silla húmeda, pero ella negó suavemente con la cabeza. «No es necesario. Has hecho suficiente por hoy». «No me importa». Ella se detuvo por un momento, mirándome con una expresión que parecía debatirse entre aceptar mi ayuda o pedirme que me fuera. Finalmente, suspiró. «Está bien. Podemos guardar las cosas en el garaje». Llevamos las sillas y la mesa hacia el garaje, que ahora estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue que entraba desde el patio. Silvia cerró la puerta detrás de nosotros y el sonido del pestillo resonó en el espacio vacío. «Gracias, Manuel. Por todo». Su voz era apenas un susurro, y cuando me volví hacia ella, estaba a solo un paso de distancia. La tensión entre nosotros, que había estado creciendo durante todo el día, se volvió insoportable. Había algo en la forma en que me miraba, en la manera en que su respiración se aceleraba, que me decía que esto iba más allá de cualquier cosa que hubiéramos planeado o anticipado. «No tienes que agradecerme». Mi voz también era baja, casi quebrada por la intensidad del momento. Silvia levantó la mano, tocando suavemente mi brazo. Sus dedos se deslizaron hacia abajo, deteniéndose en mi muñeca mientras sus ojos buscaban los míos. «No debería estar haciendo esto», murmuró, aunque no hizo ningún intento por apartarse. «Tal vez no. Pero aquí estamos». Mis palabras parecieron derrumbar sus últimas reservas. En un movimiento lento y deliberado, se acercó aún más, hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. El mundo exterior, con su ruido, sus voces y sus obligaciones, desapareció por completo. Estábamos a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, y lo sabíamos. Pero en ese momento, la única certeza era que ninguno de los dos quería detenerse. El garaje estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de la lámpara del techo. Silvia y yo estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su piel irradiando hacia mí. Sus ojos buscaban los míos con una mezcla de incertidumbre y determinación, como si intentara decidir si dar el paso o retroceder. «Manuel», murmuró, pero no terminó la frase. No dije nada. No había palabras que pudieran capturar la tensión que nos rodeaba. En lugar de eso, levanté mi mano lentamente y la coloqué sobre la suya, que descansaba en mi brazo. Fue un contacto simple, pero la electricidad entre nosotros era palpable. «Esto no está bien», dijo Silvia, pero no se movió. «Pero lo queremos». Mi voz era apenas un susurro, y aunque sabía que lo que estaba diciendo era peligroso, no podía detenerme. Silvia cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo misma. Luego, con una lentitud que hizo que mi corazón latiera con fuerza, se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos, un contacto ligero, casi un tanteo. Pero esa chispa inicial fue suficiente para desatar todo lo que ambos habíamos estado conteniendo. El beso se profundizó rápidamente, y mis brazos la rodearon instintivamente, acercándola más a mí. Podía sentir cómo sus dedos se aferraban a mi camisa, como si estuviera buscando algo a lo que aferrarse mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El garaje, con sus cajas apiladas y su aire viciado, se convirtió en un refugio donde nada más importaba. «Manuel». Su voz era un susurro entrecortado mientras se apartaba ligeramente, apoyando su frente contra la mía. «Esto cambiará todo». «Lo sé», respondí, respirando con dificultad. «Pero no quiero detenerme». Silvia me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, con una resolución que nunca había visto en ella, me tomó de la mano y me guió hacia una esquina del garaje, donde una manta vieja cubría un banco de madera.
La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, y en ese momento vi algo en ella que nunca antes había notado. Una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. «No sé qué va a pasar después de esto», dijo mientras se sentaba, mirándome con una mezcla de deseo y preocupación. «Pero no quiero arrepentirme». Ni yo. La besé de nuevo, esta vez con más intensidad, dejando que todo lo que sentía se reflejara en ese contacto. Sus manos se deslizaron por mi espalda, mientras las mías recorrían su cabello, sus hombros, cada línea que conformaba a la mujer que había estado frente a mí durante tanto tiempo y que ahora sentía como si la estuviera descubriendo por primera vez. El mundo exterior se desvaneció. El garaje, el calor sofocante de Monterrey, las voces de los niños que aún jugaban afuera, todo dejó de existir. Solo estábamos Silvia y yo, cruzando una línea que sabíamos que no podíamos deshacer. Las horas pasaron como un suspiro, y cuando finalmente salimos del garaje, el cielo había comenzado a oscurecer. Silvia se quedó un momento en la puerta, observando el patio donde Gabriel y Diego estaban ahora sentados, riendo mientras compartían un refresco. Vicente se había marchado, y Leticia no estaba por ningún lado. «Ellos nunca sabrán, ¿verdad?», preguntó Silvia, su voz suave y llena de una melancolía que me atravesó. «No si no lo queremos». Ella asintió, aunque su expresión mostraba que todavía estaba procesando lo que habíamos hecho. Luego, me miró por última vez, y en sus ojos vi algo que no necesitaba palabras para ser comprendido. No era solo deseo o arrepentimiento, era algo más profundo. Una aceptación de que, aunque esto cambiaría nuestras vidas, no se arrepentiría de haber cruzado ese umbral conmigo. Nos despedimos esa noche sin decir nada más. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en el peso de lo que había ocurrido. Lo que habíamos compartido en ese garaje no era solo un momento de pasión. Era un punto de inflexión, un antes y un después que redefiniría nuestra relación para siempre. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara. Ninguno de los dos olvidaría lo que había ocurrido. Habíamos cruzado una línea, y aunque no sabíamos a dónde nos llevaría, ambos estábamos dispuestos a descubrirlo.